Capítulo 7. Sus abrigos quedaron empapados con el rocío del pasto, pero aún así reían sin prisa. Kina y Dan se alzaron con ayuda de sus manos. Las manos de Kina estaban heladas y Dan lo notó. Acarició una de ellas y le dio un beso, dando calor a su suave piel con un pequeño aliento. Kina sonrió. Por un momento se sintió una princesa, cuidada, amada y protegida por aquel príncipe oscuro. Un príncipe del cual aún tenía tanto por descubrir. Ya iba siendo hora de volver con los demás. El frío se hacía muy intenso. Dejaron el lugar y se dirigieron a la moto negra que el muchacho había estacionado a una cuadra de distancia. Una vez más, Patrice había sido víctima de secuestro de su vehículo, pero esta vez con su consentimiento. Dan se subió primero y Kina lo siguió después. Por suerte, esta vez vestía unos hermosos pantalones palazzo, color café. Se acomodó en el asiento trasero y tímidamente abrazó la cintura de Danila hasta sujetarse. ¿Estás lista?, preguntó Dan en inglés antes de arrancar. Lo estoy, dijo Kina con un suave susurro en su oído. Eso fue tan tramposo como sublime para el muchacho, quien no pudo evitar estremecerse. Dan sonrió con vergüenza. Sabía que Kina lo había hecho con esa intención. Aunque ella no veía su cara, podía imaginarla. Así disfrutó el momento, hasta que Danila arrancó y aceleró el vehículo. Después de unos minutos, llegaron al gimnasio de Maurice. Esa noche habría clases nocturnas. Al comenzar la noche, las luces del lugar permanecían brillantes. La cafetería se veía muy pintoresca desde la acera. Realmente invitaba a entrar para deleitar un café turco y así también anotarse en alguna clase. Kina permanecía aferrada a Dan como si el mundo fuera a acabarse en poco tiempo. Abrazada a su cintura, cerró sus ojos. Dan aparcó la moto sobre la acera y acarició su mano, advirtiendo que habían llegado. «Llegamos, mi amor», dijo Dan en inglés. Kina soltó suavemente su cintura y descendió del vehículo. Maurice recibió a la pareja. Todos estaban allí, pero por suerte ningún periodista. Kerem había tenido suficiente material como para fastidiarlos. «Dan, quisiera que conozcas a alguien», dijo en inglés algo emocionado. Maurice tenía la intención de presentarle a su alumno Eibar, un posible amigo de Siria y alumno de su clase de ballet. Amistosamente, cogió del hombro a Dan y lo llevó por el pasillo hasta llegar a una de las aulas, pasando la pista de danzas. Kina tomó asiento en uno de los banquillos altos y quedó dialogando con Henry y Patrice en la cafetería. «Kina, antes de que regrese Danila, quiero comentarte algo acerca de él», dijo Henry desconcertante y con una pausa. «¿Qué ocurre?», interrogó Kina despreocupada. «Seguramente vuelva pronto», agregó ansiosa. «El único hombre que podía ayudar a cruzar la frontera murió hace 5 años», dijo Henry con algo de angustia. Realmente el muchacho lo sentía. «Era mi único contacto», agregó indignado. Kina entrecerró los ojos. De verdad no podía creerlo. Estaba frente a una situación muy compleja. «¿Qué estás diciendo, Henry? No, no puede ser», decía Kina, indignada. «Lo es. Lo siento mucho, Kina. De verdad», respondió Henry, apenado. «No quiero llegar a esto, pero debo decírtelo. Tienes que hablar con tu padre», insistió Henry. «No», dijo Kina de inmediato. «No puedo involucrar a papá en esto». «Es la única manera», volvió a insistir Henry. «Maurice habló con todos sus contactos y alumnos. Nadie puede ayudar a Dan a cruzar, solo tu padre», dijo Henry decidido. «Hace años que no hablo con él. No puedo involucrarlo. No puedo», exclamó Kina con actitud negadora. Esta vez debía luchar contra su orgullo. Siempre había podido lidiar con sus problemas y resolverlos a su manera. Siempre fue muy independiente, la más mimada en un entorno muy querido, hija única y de una familia muy adinerada. Aunque por desgracia su madre falleció de cáncer a sus 23 años, la misma edad de Danila. Su padre es en verdad un prestigioso exministro de Seguridad de la República de Turquía. Como todo padre de una bella y exitosa mujer, estaba orgullosamente enamorado de Kina. Henry, al quedar atormentado por la negación de Kina,
Decidió ir al toilette y tomar aire fresco. En esa pausa, Patrice advirtió. No deberías ser tan dura con él, ¿sabes? Decía. A pesar de tus faltas y tu infidelidad, aún está a tu lado. No tienes idea por todo lo que está pasando, dijo susurrando y sujetando la mano de Kina. Eso sonó raro, aunque en parte era cierto. No, no la tengo. ¿Qué fue lo que pasó? Dijo Kina, sorprendida. ¿Quieres el baldazo de agua fría? Siguió Patrice bastante irónico. Henry tiene problemas financieros. Está a punto de perderlo todo por una mala inversión que realizó en el pasado. Debe cerrar el negocio de su vida para salvar la empresa, dijo Patrice, lamentando cada palabra. Dios, Patrice, ¿qué dices? Exclamó Kina, angustiada. Por un momento sus ojos verdes se volvieron cristalinos por sus lágrimas. Patrice permaneció en silencio. ¿Cómo es que yo no sabía nada y te lo cuenta a ti? Interrogó. Fue justo después de tu noche mágica, cuando se enteró, dijo Patrice. Obviamente no fue el momento de hablarlo contigo, recalcó irónico. A Kina no le gustaban sus picantes ironías, pero Kina debía soportarlo ya que se lo merecía. Henry volvió del toilette. Kina y Patrice enmudecieron al verlo. Pedimos la cuenta, dijo Henry sentándose una vez más en la banqueta. Debería regresar a casa, agregó. No, yo me quedaré un rato más, dijo Patrice. Yo también, dijo Kina. Bien, pediré mi cuenta en la caja, dijo Henry. Olvídalo, yo invito, interrumpió Kina, sujetando el brazo de Henry antes de que se levantara. La muchacha, después de saber la noticia, había cambiado su expresión. Sus ojos claros no podían ocultarlo. Henry aún los conocía muy bien, aunque mucho antes también se sentía en deuda con Henry. Más que el resto, no solo por su relación con Danila Kutsenko, sino por su autorresentimiento. No se animaba siquiera a contarle la noticia que había vivido ese día. Aunque fuera la más cruda de todas, sentía que le había fallado como mujer, y eso era un terrible error. Se sentía culpable de algo que no podía cambiar y que la naturaleza había decidido para ella. El rumbo de las cosas debían ser diferentes. Se había vuelto una extraña después de esa noche de tormenta, pero Danila le había dado algo que ella aún no podía explicar. ¿De qué están hablando los dos? Maurice es el dueño de aquí. No tienen por qué pagar nada, interrumpió Patrice. Kina y Henry se miraron intensamente por un segundo mientras Patrice cerraba el tema. Ve tranquilo, Henry. Hablamos más tarde. Descansa, insistió Patrice. Kina aún no despegaba sus ojos de él. Ok, muchas gracias, Patrice. Saluda a Maurice de mi parte, dijo Henry. Kina, deberías pensar lo que te dije, agregó Henry mirando nuevamente a Kina. Kina había elevado su ceja cuando escuchó su nombre, prestando aún más atención a las palabras de Henry. Lo pensaré, respondió Kina suavemente. Me alegro que lo hagas, continuó Henry. Ambos seguían mirándose en silencio. Patrice en un momento carraspeó para cortar ese momento incómodo. Sí, ya me iba, concluyó Henry y saludó con un beso a ambos y se retiró. Mujer, ¿puedes disimular? No te puedo contar nada. ¿Qué pasa contigo en estos días, Kina? Interrogó Patrice. Tú no eres así. Estás descontrolada, insistió su amigo. Realmente no sé, Patrice. Tengo mis emociones al límite, dijo Kina. Creo que la noticia de hoy me hizo aún más vulnerable, concluyó. Debes tener cuidado, insistió Patrice. Lo sé, dijo Kina, lamentando. Deberíamos enfocarnos en la muestra audiovisual de Yusuf, dijo Patrice, cambiando el tema. Si de verdad quieres a Dan en el museo, deberías avisarle y prepararlo. No debe haber ningún error, insistió Patrice a Kina. ¿Tú crees que no debería estar, verdad? Interrogó Kina con cara de adolescente arrepentida. Patrice miró a Kina con ironía y volvió a pensar con sus manos en la frente. Luego resopló. No sabía cómo aclarar las cosas sin alterar a su amiga, pero debía usar su total sinceridad. Kina, tienes que tomarte unas vacaciones urgente. Tus vulnerables emociones pueden provocar un desastre, y lo sabes, dijo Patrice a modo explicativo. Dan es un buen muchacho, pero el asunto es que es algo independiente y muy espontáneo. Pero tú sabes controlarlo, así que todo estará bien. Solo cámbiale su atuendo y enséñale a usar la cámara, dijo Patrice amablemente. Sí,
respondió Kina como niña, agradeciendo el comentario. Kerem Öztürk había guardado todas las fotos impresas en un sobre papel madera. Colocó la etiqueta con la dirección del diario, cerró el sobre. Aún así, no lo había enviado. Lo miraba de reojo mientras hacía su trabajo de investigación para su revista. Sentado en su oficina no dejaba de pensar en Kina. Había sentido recelo a la vez que curiosidad por saber quién era Danila. ¿De dónde había salido ese muchacho? ¿Henry sabía de esto o solo era una aventura? Todas esas preguntas daban vuelta en su cabeza sin tener al menos una respuesta. Lo único que había visto, aunque sea de lejos, era una Kina diferente y feliz, sin preocupaciones. Una Kina adolescente que nunca había visto. Y eso, a pesar de que nunca fue suya, le había gustado mucho. Lo había disfrutado aunque sea por ser su amigo, porque era un buen hombre. Sentía que tenía una pequeña amistad con ella desde hace muchos años, que valía más que cualquier cosa. El hombre cogió el sobre bajo el brazo y un pendrive de su cajón. Luego tomó su taza de café vacía del escritorio y salió de la oficina. Dejó la taza en el fregadero y salió de la redacción. Bajó unos pisos en ascensor hasta la planta baja. Estando en la acera, cogió las llaves del auto que accidentalmente habían caído al suelo. Allí, al inclinarse y quedar de cuclillas, vio a aquel hombre muy de reojo. Con disimulo se levantó y se dirigió hacia su auto aparcado a un par de cuadras. Caminaba despacio con el sobre aún bajo el brazo. Kerem estaba siendo observado. Trató de calmarse. Debía entregar el sobre al diario lo más pronto posible. De lo contrario, no sabía de lo que serían capaces. Subió a su auto y revisó la guantera del acompañante. Guardó el diario de la mañana que tenía en su oficina. Se dirigió a la redacción del diario Hürriyet, donde tenía un colega amigo. Golpeó la puerta, pero éste no respondía. Estaba al teléfono. Le hizo una seña para que aguardara. Kerem en verdad estaba ansioso. Esperó unos minutos. Como aún no colgaba, decidió mostrarle el sobre por la ventana transparente de su despacho y haciendo una seña con su mano indicando que lo llamaría más tarde. Le mostró el sobre y lo dejó al pie de la puerta. Luego se fue. Volvió a su auto, se sentó en el asiento y suspiró. Arrancó y se fue del lugar. Antes de bajar del auto, se aseguró de que nadie lo estuviera viendo. Sacó varias carpetas de la parte de atrás del vehículo y tomó su abrigo. Después abrió la puerta de la reja de su domicilio e ingresó. Una vez dentro de la casa, miró por la ventana moviendo la cortina. Por suerte nadie estaba allí. Fue a su escritorio y buscó la papelera de metal que tenía en un rincón. Tomó un encendedor que tenía sobre la cornisa del hogar de leños y lo probó para ver si aún tenía benzina. Se sentó en el sofá y respiró profundo. Sacó del pliegue de su abrigo todas las fotos que había tomado de Kina y Dan y las puso dentro del cesto mientras prendía fuego a una de las puntas con el encendedor. Lo mismo con el pendrive que había guardado en el bolsillo de su abrigo. El dispositivo poco a poco se ennegrecía y las fotos se volvían cenizas. Un denso negro color ceniza. Cuando su amigo por fin salió de su despacho, tomó el sobre y lo abrió. Encontró dentro nada menos que el periódico de la mañana. En la cafetería, Kina aún aguardaba junto a Patrice que Dan y Maurice regresaran. Había estado pensando durante ese rato hacer alguna actividad artística que pudiera liberar su mente durante unos meses, al menos hasta el evento de Dubái. Era tan importante para ella como ninguno. Debía aprender a manejar sus sentimientos de un modo que jamás lo había hecho. Su cabeza necesitaba paz. La danza era uno de sus refugios comunes. Además, tenía que comenzar a filmar el video para la muestra del Museo de Arte Moderno, donde Yusuf Güney era el curador, una gran personalidad admirada por Kina O'Brien y un gran amigo de Patrice Nassau. La muchacha decidió hablar con Maurice para armar el proyecto. Después de un rato, Dan regresaba a hablar con Eibar. Maurice había logrado unir a dos amigos. Eibar y Grigori habían compartido muchos momentos felices juntos en Alepo, cuando aún eran adolescentes. Ambos estaban emocionados por ese lindo reencuentro. Dan se acercó a la cafetería y desde lejos hizo una pequeña seña llamando a Kina. Ella sonrió avergonzada. Luego de bajar de su banqueta suavemente como una verdadera dama, acomodó su ropa y se acercó a él. Patrice la miraba con un gesto cómico y sonriente. No podía creer el estado de enamoramiento que poseía esa muchacha. Imposible de disimular. Kina, quiero que conozcas a un amigo. Eibar, dijo Danila, muy contento en idioma inglés, palpando el hombro de su amigo.
Dios mío, es Kina O'Brien, exclamó Eivar en el mismo idioma tapando su boca con una mano. En un segundo, el muchacho se puso en blanco. Fue a una mesa y buscó una servilleta. Estaba exaltado de la emoción. Eivar era un educado muchacho nacido en Siria, de tez oscura africana, que había llegado a Turquía con el propósito de estudiar idioma. Conoció la escuela de Maurice a través de su novia turca, quien frecuentaba el gimnasio. Allí descubriría su pasión por la danza. Hablaba también algo de francés, y eso a Kina le fascinaba. ¿La conoces?, siguió Danila, interrogando en inglés a Eivar. Por supuesto que la conozco. Toda Turquía conoce a esta hermosa mujer, exclamó Eivar en el idioma anglosajón con un tono eufórico. Por favor, necesito tu autógrafo, agregó con emoción mientras buscaba una pluma en su bolsillo. Al encontrarla, se la entregó a Kina en su mano, casi temblando. Kina no paraba de reír, se la veía alegre y avergonzada. Danila también se avergonzó, pero después de aquello estaba más fascinado. Por favor, Kina, para Eivar y Elif, decía el muchacho, señalando también el nombre de su novia, mientras que Kina firmaba el autógrafo con una sonrisa. Dios mío, amigo, exclamó Eivar, golpeando nervioso 2 veces con su puño el hombro de Danila. No dijiste que tu amiga es Kina O'Brien. Eso es un detalle importante, agregó en el idioma anglosajón. Después de esa situación inusual y una breve conversación con Eivar, el muchacho saludó a la pareja y se retiró del gimnasio, ya que su clase había terminado. Kina había tomado ese momento como una idea fantástica para su proyecto. La posibilidad de asociarse con Maurice era una opción. Eivar era el mejor de su clase, y Kina necesitaba a alguien que pudiera acompañarla. Mirando a Dan, Kina sonrió. Estaba pensando en algo muy bello. Lo tomó de la mano y lo llevó hasta la pista de danza, donde aún se encontraba Maurice despidiendo al resto de los alumnos. Maurice, ¿podemos hablar?, preguntó Kina con ansiedad, sosteniendo la mano de Dan. Tengo 2 proyectos en mente. Uno incluye a Patrice. Seguía Kina mientras Patrice también se asomaba curioseando por la ventana de vidrio que rodeaba la pista. Dan miraba sin entender. Claro, dame un segundo, respondió Maurice, saludando a los últimos alumnos. Kina sonrió cuando se dio cuenta que el último alumno también la reconocía, mientras salía del cuadrilátero. El muchacho había quedado embobado al ver a Kina O'Brien desde tan cerca. Adiós, respondió Kina suavemente con duda al niño, que apenas tendría unos 13 o 14 años. ¿Quieres un autógrafo?, insinuó la muchacha con una pequeña sonrisa y muy amablemente. Soltó la mano de Dan y se inclinó a la altura del joven. Esa escena le daba mucha ternura. Dan sonrió y rió en silencio esperando su reacción. Hace mucho tiempo que Kina no sentía tanta admiración a su persona. Era un sentimiento hermoso que había perdido un par de meses atrás, cuando la prensa turca comenzaba a especular con su carrera. Desde ese tiempo tuvo que ocultarse, por lo menos en lugares y momentos donde se concentraba mucha gente. Sabía que alguna vez todo volvería a la normalidad. Ella lo necesitaba, y Dan le estaba dando esa oportunidad. El niño llenó su cara de felicidad cuando oyó la pregunta de Kina, por lo que asintió con su cabeza. Patrice sacó de su bolsillo un pequeño papel en blanco y su lapicera dorada. Luego la alcanzó a Kina. La modelo dibujó una gran firma y le entregó el papel. Le regaló un beso y lo despidió. El muchacho salió de allí más que feliz. Gracias, dijo Kina amablemente. Todos habían quedado enternecidos con la escena, sobre todo Dan, quien fantaseaba y comenzaba a ver a Kina como una celebrity. No solo era el amor de su vida, sino que ahora también debía compartirla entre sus fans. Una vez que el niño se fue, Kina comenzó a hablar en inglés para que Danila pudiera entender. Maurice, quiero proponerte algo. A ver qué dices, detalló Kina abriendo el tema. Quiero formar parte de tu staff de danzas y dar clases, explicó. Maurice quedó extasiado. Patrice se sorprendió, pero le encantaba la idea. Kina tenía el talento para hacerlo. Maravilloso, Kina, dijo Maurice. Esto además pondría en otro nivel a la escuela, exclamó. No lo había pensado de esa manera, pero todo lo que pueda aportar a tus alumnos sería un placer para mí. Necesito un cambio. Patrice había quedado orgulloso con la decisión de su amiga. Era una idea brillante, y no había sido suya. Quedó anonadado. Kina sujetó suavemente las manos de Dan para compartir su felicidad con él. Ese día, Danila había quedado deslumbrado. Había sido una jornada muy intensa para todos.